Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo MINCOP, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y México. Estoy muy feliz de darles la bienvenida una vez más a nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido, porque además hoy vamos a hablar de un tema que me parece realmente importante. Todos los temas que hemos hablado en este podcast son importantes, pero me parece que hay que hacer bastante énfasis en este. Y bueno, como siempre, hay alguien que me acompaña en el otro micrófono. El día de hoy está conmigo una nueva voz que nunca había estado en el podcast antes. Y bueno, quiero darle la bienvenida. Arturo, gracias por estar aquí. Por favor, preséntate para que te conozcan quienes nos escuchan. Hola, muchas gracias. Bueno, yo soy Arturo, estudié sociología y también soy educador sexual. Me interesa muchísimo el tema de las infecciones de transmisión sexual y la diversidad sexual. Gracias. Y bueno, justamente el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy, pues tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual. Por eso está Arturo aquí para contarnos más al respecto. Vamos a estar hablando sobre las pruebas de infecciones de transmisión sexual, cómo se hacen, dónde, por qué es importante realizárselas, ya que a pesar de que pues hay muchos avances en la salud, en la ciencia, en las investigaciones, pues respecto a las infecciones y el VIH específicamente, pues aún siguen ocurriendo bastantes transmisiones, ¿no? Tenemos el dato de que actualmente ocurren 40,000 nuevas infecciones por año en el mundo de VIH específicamente. Entonces, pues pensando en que hay muchas otras más infecciones de transmisión sexual en el mundo, pues imaginemos cuántas más hay, ¿no? Entonces, pues creo que por eso es muy importante hablar de esto el día de hoy, ¿no, Arturo? Sí, porque justamente hablando de este dato de las 40,000 nuevas infecciones por año, más del 50% de las personas que se detectan en etapas tardías, es decir, que debido a una serie de factores o distintas situaciones, ya sea por la poca accesibilidad, el retraso de entrega de resultados, el estigma y la discriminación, ¿no? Es por eso que este gran porcentaje, el 50% de personas, se detectan ya en unas etapas que pues están muy avanzadas. Sí. Y bueno, hablando de esto de la accesibilidad a las pruebas, yo he escuchado que hay muchas personas que no confían tanto en las pruebas rápidas, porque para quienes no sepan, hay unas pruebas rápidas de detección de algunas ITS y bueno, las más populares creo yo que son las de VIH, pero la gente no confía tanto en ellas, ¿no? Cree que no son confiables o que no dan resultados certeros. ¿Qué nos puedes hablar como de esto? Justo, pues primero es importante saber que las pruebas de detección rápidas de ITS y de VIH son seguras y confiables, y es la forma más oportuna o la estrategia más efectiva para reducir la transmisión. Y también pues las personas que se hacen una prueba de VIH es importante que se la hagan en lugares donde también hay personas que les da seguridad y que también son personas capacitadas para que reciban un tratamiento específico, la consejería adecuada. Y pues eso, justamente pues es importante conocer tu estatus y esto pues marca una diferencia, ¿no? Claro. ¿Tú por qué le recomendarías a las personas que nos escuchan que se realicen una prueba rápida, por ejemplo, para la detección? Pues como lo mencionaba antes, es importantísimo conocer principalmente tu estatus y para saber si tienes alguna ITS, obviamente en tu cuerpo, también porque es importantísimo recibir el tratamiento de manera oportuna o lo más pronto posible. Entonces creo que es la principal razón para realizarse una prueba rápida, y también porque sabemos que es mejor no vivir en la angustia, ¿no? O en la incertidumbre respecto a nuestra salud. Y pues para si sabemos, por ejemplo, que salgamos positivos en alguna de estas pruebas, pues realizar los cuidados especiales, el tratamiento de manera rápida y también pues ejercer nuestra vida sexual de manera plena y responsable. Sí, claro. Creo que en general las personas a veces no estamos acostumbradas a hacernos chequeos médicos y por supuesto tampoco como exámenes de detección de ITS, ¿no? O pruebas, por ejemplo, pruebas rápidas. ¿En qué momento se recomienda hacer una prueba? Pues en general cualquier persona se recomienda que se lo haga al menos una vez al año.
Sin embargo, las personas que tengan una vida sexual más activa se recomienda ya sea cada 3 o 6 meses. Esto también si se tienen ciertos factores de riesgo, pero pues en general es como al menos una vez al año y ya es como lo ideal, ¿no? Ajá, lo mínimo. Oye, pues me gustaría tocar el tema de la edad, pero antes me gustaría que le compartieras a quienes nos escuchan qué son esas prácticas de riesgo o factores de riesgo, a qué se refiere. Claro, pues justo cuando se debe hacer una prueba de alguna de estas ITS o de VIH es porque se ha tenido un cierto factor de riesgo o prácticas de riesgo. Estas prácticas de riesgo se refieren a sexo oral, vaginal o anal sin la protección de un condón. También incluye el uso de jeringas ya utilizadas. También pues existen las situaciones de agresiones sexuales o cuando se rompe, por ejemplo, algún condón. Son las llamadas prácticas de riesgo, ¿no? Ok, Y también pues dentro de las prácticas de riesgo y también para el momento de preguntarse cuándo o quién debe hacerse una prueba, existen poblaciones con mayor vulnerabilidad. Existen, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres, las trabajadoras o trabajadores sexuales, también los usuarios o usuarias de drogas inyectables, las personas privadas de su libertad y personas con padecimientos asociados a la tuberculosis o a la hepatitis B y C. ok. O sea, son personas que tienen como son más vulnerables a tener Así una es, infección. De sí. acuerdo. Y esto de la edad que te quería preguntar, bueno, muchas veces la preocupación de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes cuando damos talleres de educación sexual es como a qué edad puedo acceder yo a estas pruebas sin tener que ir como con mamá, papá o quien se haga cargo de estas personas. Entonces, ¿qué dice la ley respecto a eso? Claro, pues por ejemplo en respecto a México, en el país de México, actualmente hace poco salió una nueva norma que se actualizó, que tiene que ver con pues los servicios de VIH y las pruebas, y se actualizó que en cuanto a la edad, las personas menores de edad pueden acudir a estas clínicas o a los espacios donde se realicen pruebas, y ya no es necesario que sea acompañado por un adulto, ¿no? Entonces las personas menores de edad, al menos en México, ya pueden acudir sin ningún problema y tienen derecho a este servicio. Ok. Como dato extra para las personas que nos están escuchando en Colombia, tengo entendido que en Colombia es a partir de los 14 años. Antes de los 14 años sí tendrían que ir acompañadas de una persona adulta, digamos, que se haga cargo de esas personas, pero ya a partir de los 14 años, pues ya podrían ir sin compañía. Em, y bueno, regresando un poquito al tema de las pruebas rápidas, me gustaría que nos compartieras cómo se hace una prueba rápida, porque muchas veces nos ha tocado en los talleres, por ejemplo, que nos preguntan o nos cuentan como, ay, se rompió el condón, se quedó adentro el condón, ¿no? Y el miedo que tienen más inmediato es el embarazo, pero siempre les decimos, hay riesgo de una infección de transmisión sexual, ¿no? Y a la gente como que le da miedo acercarse a hacer una prueba. Entonces, cuéntanos cómo es ese proceso de realizar una prueba rápida. Claro, y sí, sí es muy cierto lo que mencionas, como que se cree que el hacerse una prueba rápida implica pues esta idea de que te sacan mucha sangre o que incluso puede ser dolorosa, pero para nada, ¿no? Cuando hablamos de una prueba rápida, se toma una gota de sangre de uno de los dedos, es un pequeño como piquetito. Esta sangre se coloca en un dispositivo que pues se encarga de analizar y obtener el resultado. Es súper rápido, en unos cuantos minutos ya tienes tu resultado, no tienes que esperar pues días como por ejemplo si fuera un examen de laboratorio. Estas pruebas rápidas te las dan como máximo en 5 minutos y son súper seguras como les comentaba y también pues es importante decirlos que son voluntarias, son anónimas y son confidenciales. No solo la de VIH, sino cualquier prueba de ITS, ¿no? Ok, y bueno, cuéntanos ¿a qué se refiere con esto o por qué es importante esto que mencionas de que son anónimas y confidenciales. Claro, se refiere justamente porque, bueno, es importante que saber que cuando se realiza una prueba no es solamente ir a recibir un resultado o un estatus, ¿no? Sino que también cuando se realiza una prueba de ITS o de VIH debe de haber el momento de consejería antes y después. Esto significa o se refiere a que
Después de tener la muestra o durante el tiempo de espera en el que se está, pues sí, justo esperando el resultado, debe de haber una consejería, se debe firmar, por ejemplo, una hoja de consentimiento informado, porque como les menciono, es importante que la persona esté de acuerdo y que sea de manera voluntaria, que se esté realizando una prueba. También cuando es en ocasiones de que la prueba es confirmatoria o es reactiva, también se debe tener toda esta consejería, pues al menos se refiere pues como a la situación psicológica, ¿no? Porque sabemos que también es como muy fuerte con el estigma o en lo social cuando se recibe una prueba al menos de VIH positiva. Entonces, cuando realizan estas pruebas, existe justo las personas capacitadas que también te ofrecen esta consejería psicológica, esta ayuda psicológica y te canalizan a los casos positivos a un servicio de atención integral. Este, esta, esta consejería significa también, o tiene como varios pasos, que es cuando la persona pues tiene que presentarse, te tiene que garantizar el anonimato y la confidencialidad de la información y también debe de hacerse en una atmósfera de confianza. Es decir, que no se va a juzgar, no se va a meter ningún tipo moral, ¿no? Y también para tener la seguridad de los participantes. Como les menciono, la participación debe ser voluntaria y con un consentimiento informado. Ok. Bueno, y creo que con todo lo que nos dijiste ya, pues queda claro que las pruebas las realizan pues personas especializadas en el tema. No es como que cualquier persona ahí en una farmacia te la pueda realizar, ¿no? Sino que tienes que ir a un lugar con personas, no sé, de personal de salud que se dedica justamente a realizar este tipo de pruebas y sobre todo como lo que ya mencionaste y que haces mucho hincapié en esto, como que sea un espacio de confianza, que sea en el anonimato, ¿no? Y me parece como muy importante y de pronto no muchas personas saben eso, de que hay un acompañamiento antes, durante y después, ¿no? Exacto. Sí, justo. Es importante pues saber que se practica por personal capaz y que está informado y capacitado, ¿no? Y que la consejería justo es eso que mencionas, es dar información, pero también un acompañamiento emocional. En este caso, pues es importante, por ejemplo, mencionar que cuando se acude, las personas que hacen las pruebas nos hablan como de ciertos periodos de ventana, ciertos tiempo que debe de pasar, nos informan un poco más sobre lo que es el VIH, cómo se transmite. Y, por ejemplo, algo que mencionan muy importante y que es importante pues saber que existe un periodo de ventana para que las pruebas funcionen correctamente también. Este periodo de ventana se refiere a que deben pasar 3 meses desde la última práctica de riesgo. Estos son datos que justamente las personas que están capacitadas nos dan porque son las que saben y también pues también es importante que sepamos que no es como tan recomendado acudir luego de que tengamos una práctica de riesgo, ¿no? Sino que, Claro, hay que dejar pasar unos días. exacto, hay que dejar pasar al menos 3 meses. Esto depende de cada prueba también. Bueno, pues eso es muy interesante lo que nos cuentas y también mencionar que hay personas que nos escuchan de Colombia, de México, de diferentes países, pero bueno, nosotros trabajamos específicamente en Colombia y México y por esta razón me gustaría que nos compartieras las personas que nos están escuchando en estos dos países, dónde podrían realizarse pruebas rápidas en caso de, pues, de querer hacerlo. Claro, es muy importante este dato porque, por ejemplo, cuando realizamos talleres, mucha gente ni siquiera sabe o sabe que existen espacios de forma gratuita, de hecho, donde se pueden realizar estas pruebas. En México hay unos lugares que se llaman Capacits, que son clínicas, centros ambulatorios para la atención del SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Estos Capacits, pues, son instalaciones de las organizaciones gubernamentales, perdón. Puedes acudir sin necesidad de cita en un periodo o horario, creo que desde de 8 de la mañana como hasta las 6 de la tarde. Los Capacit se encuentran en diferentes ciudades y estados del país. Ya, pues esto depende de qué estado estés y también pues ahí buscar si se encuentra alguno cerca de donde estés. Y en los Capacits pues te realizan las pruebas rápidas de ITS, de VIH, también te realizan obviamente este acompañamiento emocional, psicológico, e incluso también te dan acceso al tratamiento de forma gratuita, ¿no?
En caso de salir positivo, por ejemplo, en alguna ITS, pues también te dan el acompañamiento y te canalizan a los servicios de salud. Ok, una cosa antes de pasar a la información para las personas de Colombia. Tengo entendido que Capacit no necesitas estar afiliado o afiliada a la Seguridad Social, ¿verdad? O sea, cualquier persona puede acudir. Así es. Sí, es importante también saber eso porque Capacit se te atiende para hacer pruebas sin pedirte nada específicamente. Literalmente solo vas y sin cita te acercas y te hacen la prueba. No es necesario tener un seguro médico o algo específicamente, sino en general cualquier persona puede asistir. Ok, vale. Y entonces ahí también dan el tratamiento o te canalizan con las personas, Sí, con el las tratamiento ya instituciones. te canalizan específicamente en México si estás afiliado al IMSS, te canalizan al IMSS, pero si no tienes ningún tipo de seguro o este tipo de servicios de salud, ahí mismo en los Capacits te abren un expediente y ahí mismo te entregan el medicamento. Ok. Bueno, y para las personas que nos escuchan de Colombia, Para las personas en Colombia, bueno, también pues en Colombia también no específicamente tienes que ser colombiano, sino también en México extranjeros también atienden, ¿no? Es importante ese dato. Y en Colombia pasa igual, colombianos y extranjeros residentes tienen derecho a solicitar la prueba de VIH en su EPS con su médico general, no solo de VIH, sino también de las otras ITS, o en el programa de promoción y prevención de la IPS a la que se encuentra pues asignado, ¿no? Y sin embargo, también es importante mencionar como tanto en México como en Colombia, pues existen organizaciones comunitarias o organizaciones de la sociedad civil que pues se encargan de trabajar con las personas que viven con VIH o de luchar contra el VIH y SIDA. Y estas asociaciones también cuentan con pruebas de ITS y VIH y pues también se pueden acercar a alguna de esas organizaciones y también de forma gratuita realizan pruebas. Ya depende de cada lugar donde te encuentres, pues acercarte a estas organizaciones o de grupos de la sociedad civil. ok, me imagino que estas organizaciones, pues si bien trabajan específicamente con población que tiene VIH, también cualquier persona con cualquier ITS se puede acercar, me imagino, y esas organizaciones pues sabrán cómo orientarles, ¿no? Claro, sí, porque pues incluso no es como que solo trabajen con el tema del VIH, ¿no? Sino que también pues están especializados y especializadas en cualquier otra ITS y te pueden orientar, te pueden dar información y también tienen pruebas gratis que pueden realizar. Claro. Además, en Colombia existe esta clínica como muy famosa que se llama Profamilia y pues, la ventaja de Profamilia es que, digamos, hay también casi en todo el país, en muchas ciudades de Colombia, existe Profamilia, quienes también ofrecen estos servicios, ¿no? Muchas veces por la urgencia o algo así no pueden esperar las personas a que en la EPS les asignen la cita o la consulta para las pruebas y pues pueden recurrir como de manera más inmediata a Profamilia, que muchas veces no es completamente gratuito, pero en la mayoría de los casos es como con un precio muy, muy, muy bajo, dependiendo también el estrato socioeconómico que tenga cada persona, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por esta información que me parece que es muy valiosa y me gustaría también que nos contaras pues cómo son los resultados en estas pruebas de ITS y específicamente en las pruebas rápidas, ¿no? Claro, pues justo para saber cómo funciona una prueba o poder leer los resultados, pues también las personas que practican o que bueno, las personas capacitadas para pruebas de ITS también te tienen que explicar justamente cómo es que funcionan los resultados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el resultado negativo o no reactivo, que significa que la persona no tiene VIH o no tiene alguna ITS en su organismo. Y también está el resultado positivo o reactivo, que indica que hay una posibilidad de que tengas VIH y debes realizarte una prueba confirmatoria. Estas pruebas confirmatorias ya son pruebas de laboratorio y pues sí, esas son como las principales resultados. Sin embargo, también puede haber un caso de algunas pruebas que pueden salir con resultados inválidos. Esto también lo explican cuando te acudes a hacer una prueba. Algunas pruebas que como que
arrojan resultados inválidos, pero es por algún error o puede ser también incluso la fecha, no sé. Ok, es muy interesante eso. Y otro dato que seguramente en muchas personas les va a interesar es o la pregunta pues, que si una persona embarazada puede realizarse pruebas. Claro, sí, justo una persona embarazada es aconsejable que se practique la prueba y en caso de, por ejemplo, dar un resultado positivo o reactivo, pues que explicarle y saber que si viven con VIH se les puede transmitir al bebé, ¿no? En el embarazo, en el parto o en la lactancia. Pero es importante que justo si detectas a tiempo, si se detecta a tiempo el VIH, hay tratamientos y también pues que tengan acceso a esos tratamientos de manera efectiva y rápida para evitar que justamente el virus se siga reproduciendo y que el porcentaje sea muy bajo, que logre ser intransmisible o que no se transmite al bebé. Ok. Y bueno, yo hace rato mencionaba que muchas veces las personas no estamos tan acostumbradas a realizarnos pruebas o exámenes clínicos, pues porque nos da miedo el resultado, ¿no? Y creo que es una de las razones también por las que muchas personas no se realizan pruebas de ITS, porque les da miedo que el resultado salga positivo, ¿no? Y es algo que he escuchado mucho y que a veces las personas prefieren vivir en la ignorancia, lo cual es muy irresponsable no solo para sí mismas, ¿no? Sino también para las personas con las que se relacionan. Pero también me gustaría mucho que nos contaras, bueno, ¿qué pasa si una persona se realiza una prueba y el resultado es positivo? Claro, yo creo que como muy importante esto, porque pues lo que mencionábamos, justo las personas que están haciendo pruebas y que todo este tema de la consejería y el acompañamiento emocional justamente es para cuando ocurre un resultado positivo, es dar este acompañamiento emocional, pero también pues que evitar un impacto psicológico negativo, ¿no? A quien se la realice y salga con algún resultado positivo. También reducir el nivel de angustia en el usuario. Entonces, cuando tenemos este tipo de resultados positivos, pues aparte de dar este acompañamiento emocional, también las personas se encargan de, pues obviamente, capacitarte, bueno, no capacitar. ¿Como acompañarte o guiarte o asesorarte? Sí, se encargan de asesorarte y canalizarte a los servicios de salud, como mencionaba hace rato, pero también te encargan de platicarte sobre el medicamento que se toman las personas que viven con VIH, que es el tratamiento antirretroviral. Y esto es importantísimo porque es el tratamiento que se tiene que tomar una vez al día pues por toda la vida. Y ese tratamiento lo que hace pues es justamente eso, hacer que el nivel o los niveles del virus en la sangre sean tan mínimos que se llegue, por ejemplo, a un grado de indetectabilidad. Y esta indetectabilidad también significa que se llega a ser intransmisible. ¿Qué significa intransmisible? Que la persona no puede transmitir el virus porque tiene, pues, justamente los niveles de VIH indetectables. Entonces, cuando las pruebas dan positivo, se da toda esta información, se da el acompañamiento para que la persona, pues, acuda ya a los servicios de salud y empiece a tomar este tratamiento, este medicamento, lo más antes posible. Porque justo el objetivo es que la persona que sale positiva o que vive con VIH llegue a un grado de indetectabilidad, que, como les menciono, significa que es intransmisible. Entonces, cuando es positivo, pues es esto, no es como que las personas que hacen las pruebas te dejen a la deriva o te digan, pues ya te toca a ti resolverlo, sino que justamente todo este acompañamiento, toda esta consejería engloba todo esto, ¿no? Que te dan el acompañamiento hasta que tú estés tomando tus medicamentos y que te hagan incluso chequeos o revisiones cada ciertos meses. Ok, bueno. También me gustaría complementar esa información diciendo que todas las infecciones de transmisión sexual tienen un tratamiento, ¿no? En la actualidad. Desgraciadamente no todas tienen cura, hay algunas que sí, otras que no, pero como bien lo explicaste, pues es importante tomar el tratamiento para que ya llegue a un nivel tan bajo
que no sea transmisible dicha infección, ¿no? Y pues bueno, me parece que toda la información que nos has compartido el día de hoy es muy interesante. Espero que también las personas reflexionen mucho sobre su salud sexual y que se animen a realizarse estas pruebas, pues por lo menos cada año, ¿no? No sé si quieres mencionar algo para cerrar este tema. Sí, pues me gustaría justo agregar esto, que es importante que nos hagamos las pruebas, que sepamos nuestros estatus, no solo de VIH, sino de cualquier ITS. Es importante pues hacerlo, como les mencionábamos, al menos una vez al año, porque pues es importante justamente conocer el estatus, ¿no? Y solo sabiendo nuestro estatus es como vamos a erradicar estos temas, pero no solo como en cuestiones pues de erradicar las transmisiones, sino también pues nos ayuda a quitarnos miedos, a quitarnos prejuicios, estigmas respecto a las ITS, sino verlo como algo normal, como algo rutinario, algo que debe hacerlo cualquier persona, incluso si no tiene prácticas sexuales, ¿no? Porque pues existen otras formas de transmisión. Entonces, pues les invito a eso, que conozcan su estatus, que se acerquen a hacer las pruebas, que no les dé miedo, que no pasa nada, que es mejor saber tu resultado y es vivir una vida sexual pues responsable y muy cómoda y muy saludable. Entonces, eso, que se hagan la prueba, que conozcan su estatus y que se informen también para que no caigamos pues justamente en estos estigmas o miedos que hay en la sociedad, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Arturo, por compartirnos toda esta información tan valiosa, y también muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Y quiero invitarles, como siempre, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Tenemos obviamente una página web que se llama que la pueden encontrar, como micuerpo.co. Y bueno, por supuesto que este podcast lo pueden escuchar pues en todas las plataformas. Entonces tampoco se olviden de activar las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio, porque ya saben que tenemos un episodio nuevo cada mes. Y por supuesto con diferentes invitadas, con diferentes temáticas. Entonces pues muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la próxima. Chao. Chao.